tu palabra pueda transmitir verdad en nuestras vidas, Señor, sedientas y necesitadas de ti. Sé el centro de esta reunión, sé el centro de este mensaje, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos salir animados. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Buenos días. Sabe que hace unos meses atrás, nuestra hija Sofía le preguntó a su mamá, en este caso mi esposa, le preguntó, ¿cómo se siente ser mamá? Imagínate, niña de 4 años le pregunta a su mamá, ¿cómo se siente ser mamá? Y a partir de esa pregunta, algo comenzó a rondar por mi cabeza. Y dije, ¿será que a nuestra hija de 4 años realmente le interesa cómo se siente su mamá? ¿O será que lo hizo porque escuchó? Y sabes que llegué a la conclusión de que realmente a ella le interesa mucho cómo se siente su mamá. Porque no solo fue una pregunta en la cual ella no quería saber una respuesta o simplemente quería preguntar algo, sino que ella estaba preocupada por escuchar la respuesta. Ahora, ¿cómo se siente Dios con nuestros sentimientos? ¿Usted alguna vez ha pensado, ¿realmente a Dios le importa cómo yo me siento? Hay tantos, pero tantos, millones de personas, ¿y realmente a Dios le importa cómo se siente Carlos? ¿Realmente a Dios le importa cómo se siente cómo se siente Valentina, cómo se siente el uno, el otro? ¿Realmente a Dios le importa eso? ¿Sabes? A Dios le importo y le importo mucho. Mucho. A Dios le importo como ese mismo día cuando creó todo allí. Le sigo importando a Dios. Dios no ha dejado ningún momento de mi vida de carecer de valor para Él. Sigo siendo importante para Él. Aún a pesar de las circunstancias mías, adversas, que me hacen muchas veces alejar de Dios, Él sigue pensando en mí en cada situación. Él sigue creyendo en mí. ¿Sabe por qué? A Dios le importa cómo me siento. Y sabes, en esta mañana quisiera hacerle la pregunta, ¿usted cree que a Dios le importa cómo se siente? Convencidamente que sí. Convencidamente que sí. A Él le importa cómo nos sentimos. Ahora, si a Dios le importa cómo nos sentimos, ¿verdad? Él puede ver nuestro clamor. Él puede ver nuestras lágrimas. ¿Lo sabía usted que Él puede ver nuestras lágrimas? ¿Lo sabía usted que Él puede ver nuestras lágrimas? Yo sí creo que sí. Sabes, durante siglos muchos cristianos han llamado a esta era la era del llanto. Durante siglos. Y es verdad que hoy somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que hemos resucitado con Cristo y que un día Jesucristo nos llamará y nos llevará. Pero ¿sabes qué? Aún a pesar de toda esa esperanza que nosotros tenemos, lloramos. A pesar de todo lo que tenemos en Cristo, muchas veces nos desplomamos y decimos, Señor, no puedo, y estoy tan abrumado, estoy tan cansado, estoy tan dolido con lo que me está pasando, y lloramos. Y Dios se esconde de nosotros cuando yo comienzo a llorar, cuando le comienzo a mostrar lo que hay realmente dentro mío. O Dios me dice, ¿sabe qué, Carlos? Otra vez vas a comenzar con lo mismo, vas a comenzar a llorar. ¿O realmente le importa a Dios? Y Dios me dice, ¿sabe qué? Déjalo que fluya. Déjalo. Déjalo salir. ¿Sabe qué? En ninguno de esos momentos jamás he escuchado a Dios que me haya dicho, ¿sabe qué? Ya no quiero escucharte llorar. Porque ya no me importa cómo te sientes.
Y he escuchado lo contrario, ¿sabes? He escuchado que Dios me dice, déjalo salir, déjalo salir, llora. Sí. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que a Él le importa cómo yo me siento. Porque le importan mis sentimientos. Dios no quiere que sea como un padre y que me diga, ¿sabe qué? Es que los machos no lloran. Levántate, sacúdete las lágrimas y anda. Dios no me dice eso, ¿sabes? Dios me dice, llora porque yo estoy aquí. Llora. Cuando entiendo la poderosa presencia de Dios en mi vida, mis sentimientos se abren delante de Dios. ¿Y sabe qué? Yo puedo verme reflejado en Dios diciéndome, aquí estoy. ¿Sabe qué? Cuando le comentamos a alguien cómo nos sentimos, muchas personas a veces dicen, lo siento por ti. Y en ocasiones más fuertes he escuchado que muchas veces nos dicen, ¿sabe qué? Supéralo. Ya debes superarlo. Ya pasó años, debes superarlo. ¿Es cierto eso? ¿Debemos superarlo? ¿Sabe que el Dios de toda consolación vela por nuestro llanto? Él está muy interesado en cómo nosotros nos sentimos. Él quiere que vayamos con todos los sentimientos cruzados que muchas veces decimos, llevarlos ante Él. Él quiere. ¿Sabe? Cuando nos acercamos a Él, no tenemos que ir escondiendo cómo nos sentimos. No tenemos que ir delante de Él escondiéndonos cómo nos sentimos. Para impresionarle, a Él no podemos impresionarle. Para que Él vea que somos fuertes, no tenemos que mostrarle que somos fuertes. A nosotros se nos ha enseñado, y es parte de nuestra cultura casi, ¿no? Que no se debe llorar delante de los demás. Cuando alguien llora, normalmente nosotros queremos abrazarlo, ¿y qué le decimos? Cuando alguien perdió a un ser querido, o cuando recibe una noticia difícil, ¿qué le decimos nosotros? Ya, cálmate. Ya, supéralo. Ya no llores. ¿Sabes? Yo siento que no es lo que Dios diría. Yo siento que no es lo que Dios diría, ¿sabes? Siento que Él se acercaría, me abrazaría y me diría, aquí estoy. Solo déjalo salir. Solo déjalo. Eso siento que haría Dios. Él no me diría al oído, ¿sabe qué? Supéralo. Déjalo ir. Él se acercaría, me abrazaría y me diría, ¿sabe qué? Aquí estoy. Déjalo salir. No lo reserves. ¿Sabe por qué? Porque a Él le interesa cómo me siento. Cuando a usted le interesa a la otra persona, ¿qué sucede? Dice, aquí estoy. Aquí estoy. Solo sácalo. No me dice supéralo, me dice, sácalo. Y sabes, cuando uno ve la Biblia, ¿no? Ve cómo le importamos a Dios. Y sabe que le importamos mucho. Y en esta mañana quisiera decirte que Dios ve tu lágrima, querido hermano. A Él las ve.
Y en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 29, Mateo capítulo 10, versículo 29 dice, ni un gorrión cae al suelo sin el aviso de Dios. Ni un gorrión cae al suelo sin el aviso de Dios. Y tampoco ninguna de tus lágrimas. Así que el primer punto en esta mañana es que Dios ve nuestras lágrimas. Y sabes, allí en Génesis, vamos a ir avanzando de forma rápida, pero en Génesis capítulo 21, versículo 17, cuando Agar alzó su voz en el desierto, en Berseba, Dios se acercó. En primera de Samuel capítulo 10, versículo 17, cuando Ana lloró amargamente en el templo, Dios se dio cuenta de eso y se acordó de ella. Luego en el Salmo capítulo 6, versículo del 6 al 9, cuando David se cansó de gemir, Dios nunca se cansó de escuchar. En el Salmo capítulo 56, versículo 8, el Dios de todo consuelo vela por nuestro llanto. Él reconoce cada una de nuestras lágrimas y la recoge y la pone en su redoma. Luego en el Salmo 121, 4, no importa cuánto de tu angustia haya pasado desapercibida para los demás. Pero ¿sabes algo? Ningún momento se ha escapado de las manos de Dios. Nuestra situación puede pasar percibida frente a los demás, incluso frente a los demás de nuestra congregación. Pero ¿sabes? El Salmo 121, 4 dice, ningún momento ha pasado desapercibido de Dios, porque Él no se adormece ni duerme. Ese es Dios. Y sabes, en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5, Dios le dijo al rey Ezequías, él podría decir a cada uno de sus hijos, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Lo segundo es que Dios se preocupa, no solo ve mis lágrimas, sino que se preocupa. Y el Salmo 147, 3. No así con Dios, cuya paternal compasión lo impulsa a acercarse a los quebrantados de corazón. ¿Y sabe lo que hace? Vendar cada una de nuestras heridas. Así que no solo Dios ve mis lágrimas, que ya es mucho, sino que también, en el segundo punto, es que Él se preocupa por nosotros. Él no me ve a mí, me ve todo roto, todo quebrado, me ve dolido, me ve que estoy llorando y dice, ¿sabe qué? Ya supéralo. No es así con Dios. Así que Dios se preocupa por nosotros. ¿Y sabe de qué manera se preocupa Dios? Es que Él viene y se acerca a nosotros y todo roto como estamos, Él comienza a vendar nuestras heridas. Miren lo importante que somos para Dios. Estas heridas son emocionales. Estas heridas son causadas por otros o causadas por nosotros mismos. Pero ¿sabes? Dios se preocupa por nosotros. Y Lucas capítulo 6, versículo 21. Bienaventurados los que ahora lloráis. ¿Se da cuenta que la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a los que lloran? Bienaventurados los que ahora lloráis. No te reportará lágrima que derramaste mientras caminabas por las ruinas de este mundo quebrantado. Así que la Biblia tiene mucho que decir en cuanto al llanto.
Pero también la Biblia tiene que decir mucho en cuanto a que Dios no solo ve, sino que también se preocupa. O sea, Él hace algo en mi caso. Cada vez que ve que estoy afligido, cada vez que ve que estoy con dolor, cada vez que ve cómo me siento emocionalmente, Dios llega a mí para curar esas heridas. Porque ese es Dios. Así que a Dios le interesa no solo cómo se siente, sino que Dios actúa a su favor cuando está dolido. Sabes, en esta mañana quisiera que usted recuerde esto. Dios no solo está interesado en que usted reciba las pruebas, reciba el dolor, sino que Dios también está interesado en poder acudir y sanar y vendar las heridas de los que tenemos, porque eso es Dios. Así que Él está involucrado en mi vida, no solo en la área espiritual, sino que está preocupado por mí en la área física. ¿Cómo me siento emocionalmente? Porque Él las ve, pero también porque Él se preocupa. Lucas capítulo 7, versículo 3. Así que Dios no va a reprochar ninguna de nuestras lágrimas mientras caminamos en este mundo roto. Lucas capítulo 7, versículo 13. Cuando Jesús se unió a una multitud allí en las afueras del pueblo de Naín, ¿se acuerdan que vio a una viuda llorar por su hijo? ¿Ustedes se acuerdan de esta historia? Jesús ve a una viuda llorar por su hijo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se acerca y le dice, ¿sabe qué? Ya déjalo ir. Ya está, ya murió, supéralo. ¿Qué hace Jesús cuando la gente sufre? ¿Qué hace Jesús cuando la gente llora? Él se acerca, me abraza y me dice, ¿sabe qué? Ya déjalo, supéralo. ¿Sabes qué? Lo que dice las Escrituras con respecto a Jesús y lo que hace conforme a lo que yo me siento es no que Él me abrace y me dice, supéralo. Eso no es lo que hace Dios conmigo. Dios se acerca a mí como lo hizo con la viuda cuando está sufriendo. ¿Y qué es lo que hace Dios con la viuda cuando está sufriendo? ¿Qué hizo Jesús? Dice, Jesús tuvo compasión. ¿De quién? ¿Y sabe lo que es tener compasión? Tener compasión es no solo darte una palmada allí en el hombro y decir, está bien, supéralo. Tener compasión es agacharte y llorar con la otra persona, o sea, sufrir con la otra persona. Eso es tener compasión. Ahora, ¿le importa a Jesús cómo me siento? Sí. ¿Le importa cómo me veo? ¿Le importan mis lágrimas? Sí. Así que Él está interesado en cada una de mis emociones y sentimientos. Y Él no las reprocha. Él no me dice, ya déjalo ir, supéralo. No, Él se sienta allí conmigo y está llorando conmigo. Ese es el Dios que tenemos. El Dios de toda consolación. Lucas capítulo 7, versículo 13, cuando Jesús se unió a la multitud en las afueras de Naín y vio una viuda llorar sobre el cuerpo de su hijo, tuvo compasión de ella. Que Jesús no reprocha nuestros sentimientos mientras caminamos por este mundo roto, caído, perdido. No lo reprocha. Él ve, Él se preocupa, pero tampoco reprocha. ¿Cómo me siento en la situación en que vivo? Juan capítulo 11, versículo 35. ¿Se acuerdan? Cuando María se derrumba a los pies de Jesús por la muerte de su hermano.
He aquí el varón de dolores. Dio un paso más. Jesús, ¿qué hizo? Lloró. Juan 11:35. Y en Lucas capítulo 7, vemos que Jesús estaba a un paso de poder pronunciar la palabra para arrebatarlos a ambos de la muerte. Sabes, el hecho de que Jesús nos ame y sepa cómo solucionar nuestro problema no significa que tome un atajo a través de este mundo, a través de nuestro dolor. El mismo que resucita a los muertos, primero, ¿sabe lo que hace? Se detiene con nosotros en medio de nuestro dolor. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque antes de haber resucitado a uno de sus mejores amigos, ¿qué hizo Jesús con su familia? ¿Qué hizo Jesús por verlo en esa situación? Jesús lloró. Así que el mismo que puede resucitar a los muertos, primero se detiene para quedarse a nosotros en nuestro dolor. El mismo que va a resucitar a todos los muertos en Cristo Jesús, ahora se dedica a consolarnos mientras sufrimos y pasamos por situaciones y pruebas difíciles. Pero ahora, en este momento, Él se detiene para consolarnos. Así que Dios no solo se proyecta su vida aquí y luego se va y dice, bueno, arréglensela como ustedes quieran. Sino que le interesa y sabe que mientras yo voy a estar aquí, voy a tener que enfrentar dolor, miseria, circunstancias muy adversas en mi vida. Y por esa razón es que Él envía al Espíritu Santo en mi vida. ¿Sabe para qué? Para hacer el trabajo de consolador. Ahora, ¿se da cuenta que a Dios le interesa tanto cada uno de sus hijos? Él sabe todo el sendero que va a tener que atravesar, así que no nos deja solo con una idea diciendo que algún día regresará y que nos volverá a ver y que vendrá por nosotros. No, porque Él sabe que mientras tenemos que estar aquí, caminando aquí, vamos a tener que sufrir muchas pruebas. Entonces Él dijo, como yo no voy a estar, yo enviaré al Espíritu Santo para que camine con ustedes y pueda consolarlos en medio de las pruebas. Así que el Espíritu Santo trabaja con nosotros en medio del dolor. Amén. Eso es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, Él nos consuela cuando nosotros sufrimos. Y Él sabe, y lo sabe muy bien, porque camina con nosotros. Números capítulo 11, versículo 4, del 1 al 10. Sin duda, no todas las lágrimas despiertan la compasión de Dios, ¿ah? Dios tiene poca paciencia cuando nosotros lloramos en la miseria por los ídolos que nos quitan. ¿Se acuerdan Israel ahí en Números capítulo 11, versículo del 4 al 10? Israel prefirió la comida de Egipto a la presencia de Dios. Pero cada lágrima, Números, capítulo 11, versículo del 4 hasta el 10. Cada lágrima que nosotros derramamos en la fe, destrozados, tristes, abrumados, Dios
nos consuela. Salmos 34, 8, 18 dice lo siguiente: el Señor está cerca a los quebrantados de corazón. Él realmente sí está interesado en cómo nos sentimos, en cada uno de mis sentimientos, porque no quiere que desprecie cada una de mi situación. Él está interesado y le preocupa mucho. Y sabes, este llanto, Él lo convierte en alegría. Juan capítulo 16, versículo 20. Unas pocas horas antes de que Jesús fuera crucificado, juzgado, golpeado, maltratado, Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto, os digo, lloraréis y me lamentaréis, pero el mundo se regocijará. Juan 16, 20. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La tristeza, el suspiro van a huir. Las lágrimas se secarán. El dolor va a perder su control. ¿Sabes? Así fue para los discípulos de Jesús. En un momento de su vida celebraban, compartían, aprendían. Pero Jesús fue arrestado, golpeado y crucificado. Invadió el dolor, las lágrimas de sus seguidores y de quien habían tenido un acercamiento con Él. Pero en Juan capítulo 16 dijo Jesús que la tristeza va a durar poco porque se va a convertir en gozo. Cada lágrima que nosotros derramamos nos prepara y tiene un eterno peso de gloria. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17, muchos lo tienen subrayado en su Biblia. Así que cada gota, cada agonía se hunde en el suelo como una semilla, ¿sabe? Esperando brotar la risa, la alegría. Ahora, tal vez usted se pregunte lo siguiente: ¿cómo es eso de estar en este momento triste, en angustia, en dolor, pero pronto voy a sentir gozo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo será eso? Sabes, aquí las Escrituras nos muestran que mientras nosotros estemos aquí, el dolor, el sufrimiento será momentáneo. Las lágrimas serán momentáneas. Cada situación difícil que pasamos en nuestra vida nos duele. ¿Verdad? Nos duele. Y decíamos al inicio de la reunión es que muchas veces para algunos queremos mostrarnos ante el mundo diciendo: mírame, estoy bien, estoy bien. Y sabes, usted quiere ocultar sus sentimientos porque usted no va al bus y se sube llorando. Usted no se baja del bus y se baja llorando. Usted no viene a la iglesia y anda llorando. Usted no va a la tienda y va llorando, a menos que sea niño, ¿no? Porque los niños sí, porque el papá lo manda, ándate a la tienda y no quieren ir. Pero si eres adulto, tú no vas a todos los lados que tienes que ir y vas a ir llorando, ¿verdad? Porque nosotros normalmente lo que hacemos es cerrarnos y ocultar cómo nos sentimos.
¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez usted dice, es que yo no quiero que me tengan pena, lástima a mí. Pero, ¿qué nos dejó de ejemplo Jesús? ¿Qué nos dejó de ejemplo Jesús a nosotros? ¿Cómo debemos recibir ese mensaje nosotros? ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos abrumados y tristes, desesperados, angustiados, dolidos? ¿Qué debemos hacer? Él ve cada una de nuestras lágrimas. Y por ahora, si es necesario, tenemos que pasar por diversas pruebas. Pero Él las ve. Y nada de esto se puede entender en este momento, ¿sabes? Porque nosotros solo vemos sufrimiento, dolor, miseria. Sufrimiento, dolor y miseria. Pero ¿sabes? Hay esperanza. Y son muy buenas esperanzas. Son muy buenas noticias. ¿Sabe por qué? Porque algún día se terminará todo esto. Algún día se terminará todo esto. Y todo este camino que hemos atravesado, difícil, llegaremos a los pies de Cristo. ¿Y sabe lo mejor de todo esto? Es que cuando estemos en su presencia, ya no tendremos de qué quejarnos. Ya no tenemos que estar llorando. Ya no tenemos que decirle a Dios, mira, estoy pasando por esto, ¿puedes hacer algo? Ya no, ¿sabes? Porque nuestro Consolador estará allí con nosotros. Ahora, en este momento, sí, no está. Y en ocasiones creemos que la situación es incontrolable. Pero sabes, Él en ningún momento nos ha dejado y nos va a dejar solo. Por favor, vaya conmigo. Apocalipsis 21:4. Usted podría ponerse de pie conmigo, por favor. Me gustaría comenzar a dar una lectura desde el versículo 1, capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.